Éxodo capítulo 3, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando estos días, sin movernos de Jesús. Este es el tema número 24. Tema número 24. Vamos a estar pasando ahora a otro monte. Ahora vamos a ver el monte Horeb. El monte Horeb. Y ahora vamos a llamar esta sesión Horeb, revelación de Dios. Horeb, revelación de Dios. Vamos a estar viendo en este monte, hermanos, que este monte tiene una peculiaridad, y es que muchos profetas y varios varones en la Biblia se encontraron en este monte y tuvieron esa experiencia con Dios, hermanos, pero debemos de ver esas experiencias que ellos tuvieron en el punto de conocer a Cristo. ¿Ok, hermanos? O sea, recordemos que toda la profecía tiene que ver con Cristo. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a ese entendimiento de qué es lo que Dios quiso darle a entender a ese profeta y que ahora está escrito, para poder nosotros entender cómo o qué se hablaba de Cristo. ¿Ok? Eso es lo importante. Cristo. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. El nombre Horeb, hermanos, la palabra hebrea que se utiliza, significa desolado. Horeb, hermanos, es una serie de montañas, no es solamente un monte, son varios montes. Ahí también está el monte Sinaí. O sea, Horeb es un conjunto de cordilleras, y ahí está uno que se llama Horeb y otro que se llama Sinaí. Es decir, Horeb significa desolar, destruir, soledad, hermanos. Vamos a estar viendo también eso. La soledad a veces es necesaria, hermanos. No es lo mismo estar solo que sentirse solo, no es lo mismo. Y eso es lo que muchas veces los solteros no saben. O sea, si no eres feliz en Dios, estando soltero, no pienses que con una pareja lo vas a hacer. Eso es un gran error, ¿no? Es un gran error. Y, ¿saben? Ese error puede llevarlos a otra cosa. ¿Se acuerdan de las hijas de Lot? ¿Cuál fue su pensamiento? Que no había hombre en toda la tierra para perdonar el nombre de ellos, ¿no? ¿Y qué hicieran? Tuvieron relaciones con su papá. O sea, ese pensamiento de pensar que no hay hombres, que no, es que en la iglesia no es la única iglesia aquí, hermano. No es la única iglesia. O sea, ¿tú piensas que aquí somos los únicos en Apizaco y nada más? No, hermanos. No, pensar de esa manera te va a llevar a una acción peor. O sea, si soltero no eres completo en Cristo, casado mucho menos. O sea, no, si estás buscando una pareja solamente por no dejar, no es el camino correcto. O sea, a veces la soledad es importante. ¿Para qué? Ver cuáles son tus virtudes, pero también ver cuáles son tus debilidades. Porque no eres un estuche de monerías, no lo somos. También tenemos cosas que debemos corregir. Y Dios en la soledad nos va a ir mostrando qué es eso. ¿Okay? Horeb es eso, hermanos. En Horeb, Dios se revela, pero esa revelación tiene que ver con cosas que nos faltan a nosotros. Tiene que ver con cosas que nos faltan a nosotros. No estamos completos aún. Hermanos, los que pastorean por estos tipos de lugares, llevan a los rebaños por estos lugares en verano.
ya que esa parte de Oreb hay pasto y agua. Y cuando en las regiones más bajas hay sequía, Oreb es una masa de picos como de unos 9,000 pies, es decir, como 2,740 metros, y la mayoría de los picos son de granito rojo, con diferentes tonos. Entre los grupos de picos que tiene Oreb, hay un pico que se destaca llamado el Monte Sinaí. Hermanos, el judaísmo enseña que tan pronto como los judíos recibieron los 10 mandamientos en el Monte Sinaí, fueron odiados por el resto del mundo, por haber sido los que recibieron la palabra divina. La zona, hermanos, fue alcanzada por los hebreos el tercer mes del Éxodo. Allí quedaron acampados aproximadamente un año. ¿Y qué Dios les dio? Revelación, que fue los 10 mandamientos. Sin embargo, hermanos, a veces vamos a encontrar a Dios no en medio de fiestas y en medio de gran júbilo y alegría. Muchas veces el hombre tiene que salir al desierto para encontrar pastos verdes y encontrar agua. Esa es la idea del Salmo 23, cuando dice, me guiará por sendas de justicia. La idea es que tú vas en medio de la noche y estás buscando agua, estás buscando pastos, y Dios te guía a encontrarlos. La mayoría de veces estamos en momentos de crisis, de angustia, de estrechez, a veces de grandes problemas, que nadie está al centro de eso. Y es allí, si buscamos de Dios, donde vamos a encontrar pastos verdes, es decir, su voluntad. Algo que caracteriza Oreb, hermanos, es el silencio. Y lo vamos a ver más adelante con Elías. Elías vio muchas cosas, dice que vio un viento que rompía las peñas y un fuego que abrazaba todo, pero ahí no estaba Dios. Entonces, ese día que se levantó, me imagino, se levantó Moisés, se despidió de su esposa, se vistió, tomó la vara que tenía, que siempre utilizaba, y salió con las ovejas que no eran suyas, eran de su suegro, sin saber que ese día su vida iba a cambiar. Y así pasa, ¿va? Muchas veces nosotros nos levantamos, tenemos un plan que vamos a hacer hoy, ¿no? Ciertas actividades que queremos hacer, y a veces no sabemos que ese día nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Dios tiene planes también. Y ya saben lo que dice el dicho, el Proverbio 50, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿verdad? Cuéntale tus planes. Quiero enfocarme, hermanos, ahora en cómo Moisés, el que tuvo una revelación directa, y por eso Moisés es uno de los más grandes profetas dentro de la Biblia, como dice más adelante, ¿no? Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Y eso sin duda, hermanos, jamás sucedió hasta que vino Cristo, que es mayor que Moisés, quien es la viva imagen de Dios. Sin embargo, el cimiento de la revelación comienza aquí. Hermanos, la diferencia entre Moisés y los demás profetas es que Moisés recibió revelación directa. La demás revelación, Jeremías, Oseas, María, Aarón, Josué, Daniel, Ezequiel, todos ellos sí recibieron revelación, pero no fue como con Moisés. Con Moisés era que él entraba al tabernáculo y oía cómo Dios le hablaba. Le decía, vas a escribir esto y esto y esto, y se va a hacer esto y esto y esto y esto. Y con los demás profetas, no. Los demás profetas era por sueños. De hecho, Dios se lo dijo a María y a Aarón. ¿Se acuerdan? Que cuando se murmuraron de su hermano, en Números capítulo 12, murmuraron de su hermano y dice que los llamó y les habló del medio del tabernáculo y les dijo, a los demás por sueños les hablaré, pero no así a mi siervo Moisés. ¿Se dan cuenta? Moisés recibió revelación directa, o sea, audiblemente. Él es la base de la revelación, hermanos. Toda la demás revelación tiene que ir
respaldada por la primera. O sea, todo lo que ustedes leen de Jeremías, de Daniel, de Oseas, de Zacarías, de Ageo, de todos ellos, tiene que ir acompaginada con la primera. ¿Por qué? Porque la primera revelación que es directa es la mayor revelación, obviamente en ese momento. Entonces quiero enfocarme en las cosas que le fueron reveladas a Moisés, ya que la revelación, hermanos, posterior tiene su cimiento en la primera. Es decir, la revelación posterior no puede contradecir lo primero que ya fue dicho. Es decir, cuando vemos, hermanos, que Daniel habla en los salmos imprecatorios sobre castigar a los demás, sobre orar porque los enemigos sean castigados, la cosmovisión de David era la ley. ¿Cuál? Pues en la ley es, cumples esto, te va a venir esto. Si no cumples esto, te va a venir lo otro. Entonces, estamos dando por hecho que David dice, bueno, ellos son impíos, no siguen a Jehová, ¿cuál va a ser su fin? Pues es obviamente la destrucción. Yo que sirvo a Jehová, que guardo sus leyes, me espera ¿qué? La bendición. O sea, esa es la cosmovisión que David tenía. Y así debemos entender la revelación posterior, hermanos. ¿Ok? Eso es muy importante porque si no, empezamos a sacar una interpretación privada. La revelación que vino después, tenemos que interpretarla a la luz de lo que ya fue dicho. ¿Ok? Oreb, hermanos, fue un lugar donde los profetas entendieron algo más de Dios. Es decir, nadie conoce todo de Dios, nadie. Y tenemos que a veces ir al desierto. Tenemos que ir a la soledad para aprender, hermanos, porque muchas de las veces tenemos una cosmovisión muy alejada de la verdad. Entonces, las cosas difíciles, los momentos adversos, los momentos en los que a veces una iglesia entra en dificultades fuertes, a veces Dios las permite para conocer más de Dios. Y vas a conocer más de Dios si te acercas a Dios. Es obvio. Si estás en tu problema y buscas dentro del mundo, pues no vas a conocer nada. Vamos a ver los primeros dos versos, que es donde nos vamos a enfocar. Los primeros tres versos, vamos a estarnos enfocando en eso. ¿Ok? Éxodo 3, 1 al 3. Vamos a enfocarnos en esos tres versos en esta sesión. Y la próxima sesión nos enfocaremos en los siguientes versos. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. ¿A dónde fue? Al desierto. Recuerden que el desierto, hermanos, es la escuela de Dios. Allí estuvo David, allí estuvo Jesús, allí estuvo Moisés, allí estuvo el pueblo de Israel, allí estuvo Elías, Eliseo, muchos grandes profetas y muchos hombres de Dios. ¿Quién estaba también ahí? Juan el Bautista. También ahí estaba en el desierto. O sea, el desierto, hermanos, no hay nada, parece que no hay nada. ¿Va? Y hermanos, a veces se aprende más en la escasez que en la pudiencia. ¿Ah? Todos queremos tener, pero a veces no estamos listos para eso, ¿no? O sea, si a veces Dios nos diera más, cerraríamos los oídos. Necesitamos aprender, hermanos. Necesitamos aprender. Y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La zarza ardiendo tiene tres significados. Número uno, es un cuadro de Dios que reveló su gloria y poder pero que ésta no se consumía. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que hasta este punto han pasado 430 años.
Podríamos decir, pues Dios ya se olvidó de su pueblo, ¿no? ¿Por qué los ha olvidado? Pues porque Él no puede sacarlos. La zarza es eso, hermanos. Como que el pensamiento de que Dios los ha olvidado, como que parece que su poder se agota, pero no es así. No se quema. Moisés necesitaba que le recordaran que el poder de Dios es infinito. Segundo punto. La zarza simboliza a Israel. La zarza simboliza a Israel atravesando el fuego de la aflicción. Pero que no se consumía. Imagínate, 430 años en esclavitud y el pueblo, o sea, el punto de recuerden que Faraón pensó, este pueblo se está multiplicando, necesitamos hacer una estrategia para pues que no se multiplique, ¿no? Control de natalidad. Y idearon varias cosas, ¿verdad? Y terminaron por esclavizarlos. ¿Pero qué creen? Más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Estoy escuchando a un pastor decir que para que una nación perdure, o sea, que tenga una sucesión de una generación a otra, las mujeres deberían tener 2.1 hijos. Cada mujer tendría que tener 2 hijos, por lo menos. Eso se va limitando, ¿no? O sea, alguna tiene 1, otras tienen 3, pero tendrían que tener por lo menos cada mujer 2. ¿Saben quién no cumple con esto? España no cumple con eso. Francia. Francia no cumple con eso. Apenas estaba yo viendo un poco de la televisión francesa. Ya los franceses abundan mucho la raza negra. ¿Por qué? Como ya los franceses no quieren tener hijos, lo que está pasando es que los africanos están colonizando todo lo que es Francia. Dense cuenta con la selección francesa, para que fue campeona del mundo. Ahora que el que se atribuye como que va a ser el mejor del mundo, Mbappé, es de esa raza. ¿Se dan cuenta? O sea, toda esa parte, Suecia, Suiza, no están completando esa parte de que cada mujer tenga 2. Adivinen cuántos tienen los árabes. 8 por mujer. Y saben que los árabes han colonizado Inglaterra por ese medio, no por la guerra, por los hijos. Entonces, ¿a qué punto voy? Eso intentó Egipto, ¿no? Controlar la natalidad de Israel. Y último punto, número 3, la zarza ilustraba a Moisés, un pastor humilde. O sea, pues no tenía ni ejército, las ovejas que pastoreaban ni suyas eran. Que con la ayuda de Dios sería un fuego que no se podría apagar. Una de las cosas que el látigo había convencido a Israel era que Dios los había abandonado. Segunda de Pedro 3:1, vemos una idea parecida, ¿no? Pero el mundo ya no utiliza el látigo literal, sino el látigo del desprecio, ¿no? Ay, sí, yo escuché a una persona decir que la Biblia era un libro de leyendas, que se escucha muy bonito, pero que no tiene ningún significado en este tiempo. Dice ahí 2 de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, vean lo que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿cuándo Cristo va a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación. Veamos que el mismo pensamiento ahora con la segunda venida de Cristo es el mismo que había en el tiempo de Egipto. En el tiempo de Egipto habían pasado 430 años, aquí han pasado 2000. 2000 años. Y muchos argumentan, Dios tal vez ni exista. La Biblia es un libro escrita por hombres, ¿verdad? Y estos ignoran que Dios tiene un tiempo perfecto. Y tanto con Moisés como con Cristo, el tiempo está determinado en su sola potestad para actuar. Hermanos, me puse a investigar qué funciones hace la zarza, qué funciones tiene la zarza naturalmente hablando, ¿no? Y es interesante que me voy a enfocar en dos, en lo que podemos aprender de esta pregunta que me hice, ¿no? Número uno, una cosa que hace la zarza es oxigenar el suelo. Oxigenar el suelo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con oxigenar el suelo? Bueno, el oxigenar el suelo hace que el suelo pueda ser fértil y blando. Blando. Que sea aceptable para que otras plantas echen raíces. Las zarzas, hermanos, son matorrales que son con espinas, pero que sirven muy bien, esto es interesante, sirven muy bien para nido de ciertas aves. Nosotros diríamos, no, pues cada vez que vemos alguna planta con espinas, como que es algo desagradable, ¿no? A excepción de las rosas, que bueno, tienes que cortárselas, pero cuando vemos algo con espinas, como que es algo desagradable, ¿no? Oseas, capítulo 14, verso 1. Entonces, lo que me voy a enfocar es que la zarza sirve para que otras plantas echen raíces. Y vamos a entender aquí algo importante. Si tú quieres ser un cristiano que va a echar raíces en Cristo, no es por el tiempo que estás en una congregación. Puedes estar mucho tiempo en una congregación. La manera de echar raíces es conocer de Cristo. Y lamentablemente hoy muchos levantan congregaciones y piensan que es de Dios porque tienen ciertos miembros o porque tienen cierta membresía o porque tienen cierto lugar grande. Y hermanos, eso no dice nada. Lo que importante que debemos nosotros ver es que la gente eche raíces y eche raíces en Cristo. Oseas, capítulo 14, el libro de Oseas, del profeta Oseas, es peculiar porque él habla del reino del norte. El reino del norte siempre fue malo, siempre. Nunca tuvieron un rey bueno. Y Dios, a través de muchos profetas, les habló al pueblo, ¿no? Elías, Eliseo, el profeta joven, había ahí una escuela de profetas. O sea, hermanos, Dios hizo muchas cosas dentro del reino del norte y el reino del norte nunca creyó, nunca volvió. Entonces Dios lo que hizo fue entregarlos a los asirios y los dispersó. Pero antes de eso, Oseas es la viva imagen de lo que Dios fue para el pueblo. Dios le manda a Oseas que se case con una prostituta, dando a entender que la prostituta era como Israel, que así Dios la encontró en la idolatría, lo sacó de Ur de los Caldeos, habían adoptado las costumbres egipcias, de ahí Dios los sacó y los vistió y los hizo, les dio honra. Pero esta mujer, a pesar de todo lo que tenía, se fue tras los hombres. Y después Oseas la encuentra en un mercado de esclavos, a su propia esposa. ¿Y qué hizo Oseas? La volvió a comprar. La volvió a comprar. Entonces, Dios le dice que así era Israel. Así era Israel. Era un pueblo que había abandonado a aquel que se había casado con ella, Dios. Y vean lo que dice aquí. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído.
Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío. ¿Ves lo que dice? Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y seré su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Al ver el contexto general, hermanos, como se lo expliqué de Oseas, quiero que veamos cómo Dios les dice que si ellos se arrepienten y se vuelven a Jehová, Él los hará echar raíces. Es decir, el apartarnos de Jehová, hermanos, es la muerte. No podemos echar raíces porque solo Dios es el que oxigena el suelo. Es el que nos hace estar firmes. Los israelitas tenían las promesas. ¿Cuál promesa? Que Dios les daría una tierra. Pero ahora Dios les iba a dar más cosas para echar raíces. ¿Quieres echar raíces? Tienes que conocer más de Cristo. Pero no me refiero a aprenderte Biblia. O sea, está bien conocer los versos y conocer mucha historia y conocer cosas de la Biblia y saber manejar nuestra Biblia. Lo que quiero decir, hermanos, es que debemos conocer de Cristo y su obra dentro de todas las escrituras. Y ese es el problema de hoy muchos. Hoy muchos tienen una teología donde piensan que el centro es el ser humano. Y no, hermanos. La teología, su centro es Cristo. Salmo capítulo 37, versículo 9. Salmo capítulo 37, versículo 9. Dice ahí, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. ¿Por qué tiene esa cosmovisión el rey David? Otra vez, porque él tiene la cosmovisión de la ley. Y la ley es eso. Si haces esto, vivirás. El que no haga esto, morirá. Esa es la cosmovisión con la cual debemos ver este salmo. Pues de aquí a un poco no existirá el malo. Ahora, ¿la gracia abrogó este pensamiento, hermanos? No, no lo abrogó. Porque al final eso va a ser. En el juicio, el que creyó que va a ir a vida y el que no. O sea, se dan cuenta que eso no está abrogado. O sea, no quiere decir que porque estamos en la gracia, eso ya no existe. No, hermanos, Dios sigue pensando igual. Entonces, ¿qué debemos de ver con la gracia? Que el maligno tiene oportunidad. Que el injusto tiene oportunidad de salvarse y de cambiar. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Por eso decimos que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Porque al ver esto, tú dices, bueno, pues de aquí a un poco no existirá el malo. Y tú dices, yo soy malo. ¿Qué debo de hacer entonces? Alguien que está centrado así en las escrituras y está leyendo la Biblia y se da cuenta que él es malo, va a seguir leyendo y en el Nuevo Testamento Dios, el Espíritu le va a decir, tú eres malo, hay una solución. ¿Cuál? Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo la ley nos lleva a Cristo? Observarás tu lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esto quiere decir
Que si queremos que nosotros y nuestra generación perdure, conocer a Dios es la respuesta. Conocer a Dios es la respuesta. Israel, cuando estaba en Egipto, no estaba listo para la tierra prometida, pero mediante la revelación de Dios a su pueblo, Dios los iría llevando y haciendo madurar mientras caminaban. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual tiene que ver con pensar como Dios quiere que pensemos. La madurez espiritual no es por la edad que tengas o por el tiempo que tengas en la congregación. La madurez espiritual tiene que ver por cómo piensas. Y entre más revelación de Cristo tengas, más maduro vas a ser. Entonces podemos ver la inmadurez de gentes que con cosas tan simples entran en dudas y no saben cómo Dios piensa de ese punto o de esa situación o de esa conducta. No saben cómo Dios piensa. Te falta madurar ahí. ¿Cómo voy a madurar? Tienes que conocer más de Cristo. Hermanos, lo mismo pasa con nosotros. Tenemos las Escrituras. La mayor revelación más alta que Moisés, que es Cristo, quien nos ha revelado al Padre, porque quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Pero queremos echar raíces en la vida cristiana. La revelación de Jesucristo es la respuesta. No las emociones, no los sentimientos, es la fe. Y nos damos cuenta, hermanos, a todo lo largo de la Escritura, Dios nos dice, si sientes esto, haz esto. A Moisés le dijo, ve, yo estaré contigo. Y Moisés como que trata de irse por la tangente, ¿no? Y Dios le dice, no, ve. A Josué, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. O sea, no es, si sientes que como que te falta el aliento, pues ya yo te voy a echar la mano. No, es una orden, esfuérzate, no tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con la fe. ¿Mm? Tiene que, por tanto, ir, ¿y qué? Y nos dice, si sienten que requieren más gente dentro de la iglesia, pues vayan. No, es un imperativo. Id, no seáis llenos de vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Más bien ser, ¿eh? No, como que si quieren sentir el espíritu, pues sean llenos, ¿no? Es un imperativo. Ser llenos del espíritu. O sea, no tiene que ver con emociones, tiene que ver con fe, hermanos. Tiene que ver con fe. ¿Se dan cuenta cómo se ha reducido la teología a lo que sentimos, a lo que podemos palpar? Eso no es teología bíblica. Otro uso de la zarza, hermanos, fíjate, es algo medicinal. Y esto llama la atención. La zarza común se ha utilizado en medicina popular para tratar cólicos, irritaciones, infecciones de garganta y otras enfermedades. Esto es interesante. Es algo que pues, parece que no tiene ninguna utilidad. Y esto nos hace pensar en lo que dijeron Pedro y Juan a la hora de la oración. Hechos capítulo 3, verso 1. Entonces, hermanos, una de las cosas que vino a hacer Cristo, lo vemos en Lucas capítulo número 4, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y además no se refiere ahí quebrantados de corazón, no se refiere a gente que, no, pues me traicionaron, y ay, no, pues me siento mal en el corazón. No, hermanos. Un quebrantado de corazón es aquel que ha sufrido cosas dentro del mundo y que su corazón tiene heridas que solamente Cristo puede sanar. Solamente Cristo. Hermanos,
Todos en algún momento en el mundo vamos a tener una herida. Algunos porque nacieron sin padres, otros sin papá, otros sin mamá, otros porque su herida fue que lo maltrataban mucho, ¿no? Que los padres en su poca sabiduría, por todo lo maltrataban, no era disciplina, era simplemente venganza, era enojo, y muchas gentes vienen con esas heridas. Y hermanos, la respuesta no es el psicólogo, porque el psicólogo lo único que va a hacer es o convencerte que no es tu culpa. La culpa es de todos, menos tuya. Eso es lo que va a hacer el psicólogo. Pero la Biblia dice lo contrario, hermanos. La Biblia dice que todos somos pecadores y que no hay justo ni aún uno. O sea, el motivo por el cual sufrimos en el mundo es porque hay pecado en el mundo. Y así como nosotros nos hicieron heridas, nosotros hacemos heridas a otros. ¿Quién va a sanar esas heridas? Cristo. Él es el que lo ha ungido el Señor para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo se hace eso? La revelación de Jesucristo es la respuesta, hermanos. Como un hombre que le llamaban el hijo del trueno a Juan, y que cuando no lo recibieron en una aldea, y dijo, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Después, en su primera carta, dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, un hombre que se jactaba de poder y de odio, ahora habla de que se amen y no está enseñando que maldigan. ¿Cómo? Sanó de esa herida. Sanó de esa herida. ¿Cuál herida? Pues de pensar que los samaritanos eran los enemigos. Y cuando alguien tiene una herida en el corazón, piensa que todo el mundo es su enemigo. Piensa que todo el mundo es su enemigo. ¿Quién va a sanar ese corazón? Cristo. ¿Cómo? Hay que conocer de Cristo, hermanos. Porque la gente que tiene esa herida trata de buscar las respuestas en sí mismo, en su propia aflicción, en su propia amargura, en su propio odio. No encuentran ninguna respuesta. Que me dicen con aquellos que dicen a los afligidos de espíritu. ¿Saben quiénes entran ahí en los afligidos de espíritu? Los que están en depresión, los que están en desdicha, los que sienten que nadie los ama, los que han pensado tener pensamientos suicidas. Ahí entran y tienen que conocer de Cristo. ¿Por qué? Buscan las respuestas en el mismo ser humano, mismo pecador. Y maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, imagínate, tú estás confiando en otro hombre que está más miserable que tú. Busca a Cristo. Tenemos que buscar a Cristo. A veces también eso pasa en el matrimonio. Los dos llegan y los dos tienen diferentes heridas. Y si no buscan a Cristo, esas heridas los van a separar. No es de echarle ganas, hermanos. El matrimonio no es de echarle ganas. No, pues sí, nos vamos a enfrentar a cosas, pero si le echan ganas van a salir. No es así, hermanos. El matrimonio fue ideado para que Dios esté en medio. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a sanar. Si no tienes a Cristo y no estás buscando de Cristo, esas heridas que traemos y que a veces también nos hacemos, se van a volver crónicas. Y te van a llevar al odio, a la amargura. Te van a llevar al divorcio. Eso es muy importante, hermanos. Cristo es el centro, por eso Él es la vid. Muchas veces pensamos que vamos a sanar nada más porque venimos a la congregación. No, el problema de la gente que viene a la congregación y que quiere sanar de algo es que viene a la congregación y quiere que por arte de magia todo se solucione. No funciona así. Si así fuese, no, hombre, estaríamos aquí llenos, que vengan todos los que tengan problemas, y nada más con que vengan 2, 3 sesiones, ya. No, hermanos, tenemos que perseverar, conocer de Cristo. 3:1 de Hechos. Con respecto a esto, que la zarza tiene un punto medicinal y Cristo, hermanos, es el remedio
para una enfermedad incurable llamada pecado. Pecado. Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le miraron. Le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermanos, eso es imposible, ¿eh? Si alguien, de alguna manera, pudiesen haberle hecho una operación en la columna vertebral, que va a volver a caminar, eso no se puede hacer, ¿eh? Tendrían que darle una terapia de más o menos 2 años para que sus piernas, o sea, sus piernas son delgaditas, sí, los músculos de las piernas pues, están frágiles, tendríamos que darle terapia y meterla a una alberca, o sea, mucho tiempo. Aquí un milagro fue instantáneo. Ese es un milagro, ¿eh? Ese es un milagro. Lo que hoy ocurre es providencia. ¿Qué cosa es providencia? Que Dios mantiene el orden en su creación y a unos da sanidad, a otros los mantiene enfermos, a otros da alivio, a otros les manda cierta terapia a través de un médico, pero al final la sanidad viene para todos. Lo cual es sorprendente también, porque pues tú nada más tomas una pastillita y tú dejas que haga efecto, pero tú sabes lo que de verdad ocurre en el cuerpo, lo que de verdad pasa que con glóbulos blancos, glóbulos rojos, tu sangre, tu cerebro, tus ojos, o sea, todo eso, ¿sabes lo que ocurre? Pues eso sí es algo sorprendente, que solamente Dios puede hacer. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. ¿Te imaginas que tú hubieras pasado ahí? Yo lo hubiera dicho, no, este hombre ya me robó, le di 10 pesos y se estaba haciendo. Se estaba haciendo, ¿no? Porque ya le di 10 pesos y ahora que me los devuelva. A la puerta del templo La Hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y vean el discurso, cómo Pedro explica esto. Esto es lo importante. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. O sea, la oración se había convertido en una sesión de predicación. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, vean cómo se le presentó a Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. O sea, este milagro, la sanidad proviene de Jesús. ¿Dónde fue eso? En el templo. Hermanos, la gente no va a sanar con luces y humo y todas esas cosas. La gente no sana así. La gente sana cuando exponemos a Cristo. Así va a sanar la gente. Y la mayor sanidad, hermano, no es la del cuerpo. La mayor sanidad es la de tu corazón. Porque muchos sabemos qué es lo que traemos en el corazón. Dios lo sabe. Cosas que viviste en tu infancia, en tu adolescencia, que hoy estás viviendo tal vez. Tal vez tienes miedos. Dios lo sabe. Y Dios no te ha prometido librarte de todos ellos. Lo que sí te ha prometido es que Dios va a estar contigo. ¿Cómo? Eso es lo que tienes que madurar.
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pidisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Lo que quiere decir es que no se ve entre líneas, pero el pasaje lo está confirmando, que Pedro y Juan hablaron con ese cojo de Jesús. Y el milagro confirmó que la predicación. Por eso dice ahí, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este, ¿qué? Completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por qué motivo el Señor sacó a Israel y lo mandó por el desierto? Hermanos, el camino en línea recta hacia Canaán era de 3 días. ¿Por qué tardó más? Porque el pueblo no se dejaba sanar. ¿Se dan cuenta de su problema? Faltaba algo y ¿qué pensaban? Volverse a Egipto. Estaban enfermos. No dejaban que la zarza los sanara. No dejaban. ¿Cuál es la manera por la cual o por qué causa no sanamos? Por la incredulidad. No creímos. Seguimos creyendo que bajo mis términos deben de hacerse las cosas. Seguimos creyendo que no, Dios debería ser así porque así creo que debe de ser. No, Dios es soberano y Dios va a hacer las cosas como Él quiere. Tú debes de creer que Dios tiene el control. Ellos querían que cuando tuvieran hambre, por aquí apareciera el pan. No. Cuando tuviesen sed, por aquí me aparece el agua Bonafont. ¿Ah? Ellos querían así. ¿Y cuántas veces nosotros también? Nos surge un problema e ideamos en nuestra mente cómo solucionarlo. Y oramos a Dios, ¿verdad? Que Dios haga conforme yo ya pensé. Y cuando te dice Dios que no, pues tú dices que eso no es de Dios porque no lo hizo como tú pensaste. ¿Te das cuenta? No, Dios va a hacer lo que Él quiera. Así ores mucho. Así te vayas de rodillas hasta la Meca. Y aquí con tu santa patrona, la Virgen María, allá al Tepeyac. Dios lo va a hacer como Él quiere. Más ahora, hermanos, versículo 17. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Te das cuenta? Esa es revelación, hermanos. Recuerden que revelación general es la creación. La creación, entendemos que el hombre va a llegar, tiene que llegar a la conclusión cuando ve los cielos, el firmamento, el mar, las cataratas, los bosques, la tundra, el río Amazonas, el río Nilo. Cuando vea todo eso, tiene que llegar a la conclusión que hay Dios. Ahora, ¿cómo se llama ese Dios? Porque pues dioses hay muchos, ¿no? Shiva, y está Buda, y está Alá. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios creó todo? Esa es revelación especial. Jesucristo, el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, hermanos, esa es revelación especial. Eso es lo que necesitamos. ¿Quieres sanar? ¿Quieres que Dios te sane en tu corazón, en tu mente? Necesitas revelación especial. ¿De quién? De Cristo. ¿Ven lo que dice? O sea, que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Se dan cuenta que no se enfoca en el milagro?
se enfoca en lo que hay o que lo que está confirmando ese milagro. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca, otra vez, de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Termino entonces, hermanos. Pedro quita la mirada de la sanidad y la pone en Jesucristo. Y esto, hermano, nos hace pensar en esa función de la zarza, en que la revelación de Jesucristo trae sanidad, trae alivio y trae salvación, hermanos. Por eso, como se lo dije el domingo, cuando lees a la Biblia, la revelación especial te tiene que llevar a la conclusión de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mucha gente que ha venido aquí a la iglesia, sí recibe palabra y dicen, ay, no sé qué bonito. Pero no han entendido que Cristo, ¿qué? Es el Hijo de Dios. No lo han entendido. ¿Por qué? No creen. La pregunta que viene es, ¿tú lo has entendido así? ¿O Cristo es algo más que está en tu cartera que me pueda ayudar en cierta situación? Pero yo no creo que Él sea Dios. ¿Por qué? No me gobierna a mí. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, la revelación de Jesucristo nos trae reposo. Cuando los discípulos no le conocían, eran invadidos por las dudas. ¿Te acuerdas? Vieron a Jesús andar por el agua y dijeron que era un fantasma. Dudas. Dudas. Cuando estás en una situación, ¿dudas de Dios? Ay, es que yo dudo que Dios me pueda sacar de esta. Y empiezas a buscar a los brujos y a los chamanes y a los que supuestamente te recomendó tu padrino que buscaras. ¿Eso es lo que empiezas a hacer? ¿Dudar de Dios? Es que tú no conoces de Cristo. Conoces Biblia, pero no has llegado a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios. No has llegado a eso, por eso buscas otras cosas. Tú no tienes revelación de Dios. No has madurado. Eran invadidos por el miedo, por la cobardía. Sin embargo, cuando Jesucristo les fue revelado, ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto. Cuando tú tienes revelación de Jesús, quieres hablarlo. Pero cuando no estás tan seguro, ¿qué dices? Mejor no hablo porque no estoy tan seguro. Oreb, hermanos, nos enseña que si no tenemos iluminación de Jesucristo, hermanos, no podemos echar raíces. Israel estaba condenado a desaparecer en Egipto y Moisés llegó a ellos. Lo primero, hermanos, no fue decirles yo los voy a sacar, no. Lo primero que les dijo es, el Dios de nuestros padres me ha enviado. Y la próxima semana vamos a ver cuál es su nombre. O sea, ¿por qué le preguntaron? Pues, ¿cuál es su nombre? Es que es muy importante eso. ¿Cuál es su nombre? Eso solamente es por revelación especial, hermanos. Es por revelación especial y tenemos que entender por qué Jehová se revela de esa manera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eso lo tenemos que estudiar y eso fue en Oreb, hermanos. Eso es revelación. Entonces, hermanos, como le dijo a Marta, María ha elegido la buena parte, la cual, ¿qué? No le será quitada. ¿Sabes cuál es la buena parte? Que conozcas de Jesús. Esa es la buena parte, que conozcas de Jesús. Eso jamás se te va a ser quitado, jamás. Amén. Vamos a